Haré una oración. Abacados, te pedimos tu ministración. Seas tú quien ministre, Abba, por medio de tu bendito Bajacodes. Toda Gabá Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amada Kehilá mundial y local. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla las páginas de internet, canales de YouTube. Hay material en video, audio, apuntes, todo es absolutamente gratis y todo se puede descargar para copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos ya están muy cortos, se están terminando. Vamos a ver hoy un estudio de un salmo, porque estudiar los salmos es algo hermoso. Bendito es el Abacados, como estudiar toda la bendita Torah. Por favor, abran su Tanaj en el salmo número 3. Y vamos a ver a qué se refiere el Salmo 3. El Salmo 3 está basado en 2 de Samuel, en el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18. 15, 16, 17 y 18. Entonces el Salmo 3 está basado en esos capítulos del segundo libro de Samuel o 2 de Samuel. 15, capítulos 15, 16, 17 y 18. Y está basado precisamente cuando Absalón, el hijo del rey David, lo perseguía a su propio padre. Esa es una maldición. Y el Salmo 3, amados Sahim, es una tefilá de confianza que nosotros debemos de aprender. Es una tefilá de confianza, en este caso del rey David. A mí sí me gustaría que anotaran todo para que después tú me ayudes a ministrar. Y esta tefilá de confianza del rey David es porque él había huido de su palacio y estaba rodeado, así literalmente rodeado de enemigos. Si de por sí todo mesiánico, verdadero, puro, kadosh, o sea, lógico, está rodeado de enemigos, más ahora, con este tiempo, más después cuando ya se vaya aumentando más la maldad. Entonces, es un salmo para ir inspirando confianza en el Eterno. Ahora, a mí hay un punto que me llama la atención en el Salmo 3, que a pesar, si gustan anotarlo, de que sus adversarios, estaban seguros, ellos estaban seguros que no tenía escapatoria el rey David, el ungido de Yahweh. El Eterno estaba con él. Y ustedes me dicen un amén cuando terminen de escribir. A pesar de que sus adversarios estaban seguros, ellos estaban seguros de que no tenía escapatoria el rey David. Pero el rey David sabía que el Eterno estaba con él. ¿Por qué? Porque él guardaba la santidad, guardaba la Torah, era celoso de Yahweh. Ahora, este salmo, vamos a ver, esto no lo anoten lo que voy a decir, véanme tantito. Muchos pueden decir, bueno, es un salmo del rey David y para la época de David, etcétera, etcétera. No, vamos a ver cómo el rey, de alguna manera, no de alguna manera simbólica, sino que suplicó a Yahweh para que este salmo alcanzara a los descendientes, a todos los descendientes del pueblo de Israel, a todo aquel que es israelita. Y recuerda, aquel que se vuelve, aunque no tenga sangre judía, se une a Israel, se vuelve uno con Israel. Entonces este salmo es para la actualidad también. Y este salmo es para todo aquel que guarde bien la Torah. Eso lo vamos a escribir después. Ahora, tú sabes que David era el elegido. Entonces anota, él era elegido y él era el ungido de Elohim. Entonces, aquí vamos a ver que Yahshua nos compró a precio de sangre. Y entonces, aunque no seamos el rey David, por ejemplo, dice en Apocalipsis 1:7 que él nos hizo Kohanim y reyes.
Y no es que nos pongamos a la altura, y yo menos, no, del rey David, no. Pero la esperanza de cada israelita está en que la misma protección que le dio al rey David, la podemos tener tú y yo también, todos, si guardamos la santidad, si guardamos el celo por la Torah. Ahora, entonces sabemos nosotros exactamente que David era elegido y ungido de Elohim Yahweh. Y entonces contó con varias cosas. Uno, la seguridad en Yahweh. Y dos, la protección divina. Y tú dirás, es lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo. La seguridad, porque la seguridad viene en la fe también de la persona. La seguridad y la protección divina, o sea, la protección de Yahweh. Y esta protección se la dio durante la noche. De eso trata el Salmo, durante la noche. Entonces, esta seguridad, esta protección de Elohim durante la noche produjo en el rey David mucha confianza, una confianza total en su liberación final. Anótenlo tal cual, les va a servir. Créanme lo que les va a servir. A todos nos va a servir. Entonces le produjo esto al rey David una confianza en su liberación final. Ahora, recordamos un personaje, y eso tú lo encuentras en 2 de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18, que se llamaba Ahitofel. Y Ahitofel quiere decir hijo de la locura, de eso ya ministré hace mucho tiempo. Pero para los que no habían escuchado, Ahitofel fue aquel que aconsejó de una manera horrenda a Absalón para perseguir a su padre David, y después terminó suicidándose, ahorcado. Bueno, ahora, el Salmo en sí inicia con un lamento, y el lamento siempre es cuando se dice, oh, porque es un lamento. Entonces, imaginémonos la escena, está rodeado de enemigos, eso es importante. Entonces, el Salmo inicia con un lamento, oh Yahweh. Vean cómo dice el verso 1, oh Yahweh. A ver, léanlo de esa forma, oh Yahweh. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a orar como está escrito, porque dice que todo está escrito por inspiración del Ruach HaKodesh, entonces tendremos un resultado mucho mejor. Y sobre todo si lo hacemos en santidad y genuinamente, o sea, si la persona es santa lo va a hacer genuinamente, si es Kadosh lo va a hacer genuino. Entonces, oh Yahweh. Bueno, es que los enemigos, eso de oh Yahweh es en este caso del Salmo 3 es como decir, mis enemigos están por doquier. Es decir, aunque no mencione esas palabras, pero lo menciona, pero con el simple hecho de, oh Yahweh. Cuando uno dice eso es porque está uno pensando en todo lo que le está uno lastimando su alma. ¿Cuántas veces tú has tenido, porque nos debemos de identificar con este Salmo del rey David? Decíamos que aquí no ministramos la Torah para aprender, sí, así dijo, etc. No, sino para ser parte de la Torah. Entonces, ese, oh Yahweh, cuando tú has dicho muchas veces, oh Yahweh, o has dicho, oh Yahshua, oh Abacados, estás pensando al mismo tiempo lo que te está aconteciendo, aunque no lo digas directamente con ese oh Yahweh, estás diciéndole al Eterno, estás pensando más bien, pero se lo estás diciendo al Eterno, mira lo que me está aconteciendo. Es así, es así. Entonces dice el verso 1, oh Yahweh, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Elohim. Por favor, el 1, el 2, amén. ¿Cómo supo esto el rey David? Por discernimiento, sí, pero también es seguro que tú sabes ya cómo es la historia, en 2 Samuel 15 al 18, en capítulos. Entonces, él tuvo muchas personas que lo ayudaron y él sabía que sus adversarios estaban seguros, lo que tú anotaste, que no tendría escapatoria. Por eso está aclamando, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Elohim. Ahora,
El ejército de la oposición, me gustaría que lo anotaran, el ejército de la oposición lo había desalojado de su palacio. Es que si anotas, después tú ministras con esas palabras y con las que te ponga también el Ruach HaKodesh a ti, esto se enriquece el tema, no el salmo, porque el salmo es rico en sí, pero para que tú puedas ministrar. El ejército de la oposición lo había desalojado de su palacio, para empezar. Y como número 2, ahora lo rodeaban también sus enemigos. Tú sabes la historia, y si no, lean otra vez 2 Samuel capítulo 15 al 18. Ahora, ¿cuáles eran las burlas de los enemigos? O sea, porque siempre un enemigo se va a burlar. Un enemigo de un K2 o de una K2 se va a burlar. ¿Cuáles eran sus burlas en este caso? Sus burlas se centraban en que no tenía esperanza de ser liberado. Esa era su burla de ellos, en que no tenía esperanza de ser liberado. Decían, lo voy a parafrasear, el rey David no tiene esperanza de ser liberado. Lo vamos a capturar y si es posible lo vamos a matar. La burla era que no había salvación para él, como dice aquí en el Salmo. No había para él salvación en Elohim. Como si dijeran, Elohim lo ha dejado y nos lo ha entregado en nuestras manos. Pero no, porque era el elegido y ungido de Yahweh. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de estas burlas? Bueno, las burlas son arrogantes, esas son afirmaciones arrogantes, o sea, orgullosas. Y siempre las burlas, y grábatelo muy bien, las difamaciones, las burlas, las difamaciones arrogantes, llevan una intención, siempre llevan una intención. Entre tantas, pero la principal intención es esta, y anótenlo, de convencer a aquel que es agredido de que Elohim lo ha abandonado. Recuerda que viene la tribulación, y eso cuando empiece la persecución y tengan que ser obligatorio el chip y demás, entonces vas a recordar este salmo, y el Eterno te librará, nos librará. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, las afirmaciones, las burlas arrogantes, las burlas son arrogantes, lógico, son de gente orgullosa, y llevan la intención de convencer a aquel que está siendo agredido o agredida de que Elohim lo ha abandonado. Pero no es así. Cuando alguien es elegido y ungido, apartado, etcétera, no es así. Entonces, esto es para toda la Kehilá, para todo Israel que quiera ser verdaderamente Kadosh. Ahorita lo vamos a ver en el último pasuk. Esa va a ser la intención, porque los enemigos aquí del rey David estaban inspirados por el diablo. Igual los tuyos, igual los míos. O sea, tenemos que entender eso claramente, porque eso no viene de parte de Ruach HaKodesh, lógico. Ahora, ministro esto, no anoten, amado Sahim, a ti te han dicho lo mismo, ¿cuántas personas? O sea, te han ofendido, te han difamado, etcétera, etcétera, pero recuerda esto, es muy importante eso, porque cuando se va aprendiendo más Torah y se va aplicando, y también los años dan experiencia, bendito es Yahshua Mashiach, entonces siempre va a tener toda esa arrogancia de la gente, la intención de convencer Elohim, que Elohim te ha abandonado. Nunca creas eso. Si eres Kadosh, el Eterno estará contigo hasta el final. Es una promesa de Yahshua. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 aleluya. Bendito es el Abacados. Entonces, amados Sahin, a ver, vamos a aprender muchas cosas, vamos a ir terminando el libro de los Hechos, todavía faltan 5 capítulos, etcétera.
Y después veremos el libro de Coelet con otra perspectiva, es decir, no como tú lo estudiaste en el cristianismo, no tiene nada que ver, porque inclusive el libro de Coelet es uno de los más mal traducidos, del hebreo al español. Entonces, vamos a entender muchas cosas, por eso no te dejes de conectar y no dejes de venir a los servicios. Bueno, ahora, del verso 3 al verso 6, el rey David sabía que estaba siendo sostenido por Yahweh mismo, sostenido por Elohim. Por eso declara estas bellas palabras en este salmo. Entonces él sabía que estaba siendo sostenido por Elohim. Y eso es muy importante, que cada uno de nosotros en santidad se sienta protegido, bendecido, etcétera, sí, pero sostenido por Elohim. Y hay cantidad de salmos que hablan sobre lo mismo, sostenido por Elohim. Recuerda la administración del Salmo 91 y me gustaría que en esta semana vieran en el canal de YouTube Shalom 132, Salmo 91. Y te lo estudies completito otra vez. Y vas a ver cómo tu fe va a seguir creciendo. Pero si tú dejas de estudiar Torah, es algo que ya renovamos en los votos, en esta semana, la Kehilá local y mundial. Entonces, si tú dejas de estudiar, te dejas de alimentar y puedes caer. No, el Eterno no lo quiera. Entonces, yo voy a leer el verso 3. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí. Lo voy a leer tal cual. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahweh, es el verso 4, y él me respondió desde su monte Kadosh, la seguridad de que Elohim lo sostenía. Dice el verso 5, yo me acosté y dormí, aleluya, y desperté, porque Yahweh me sustentaba. Ahí está, sostenido por Elohim. El verso 6, no temeré a 10 millares de gente. Por eso recuerden el Salmo 91, que pusieren sitio contra mí. Entonces van a leer todos juntitos y fuerte y claro del 3 al 6. Amén. Aleluya. Entonces nadie nos puede tocar un pelo, un solo cabello, nadie nos puede tocar un cabello si no es con el permiso de Yahweh. ¿Sí se entiende? Entonces tenemos que tener esa seguridad. Entonces, a ver, el rey David fue rey, bueno, fue elegido, fue ungido, fue rey, lógico, era profeta, era un excelente músico, o sea, tenía una bendición especial el rey David. Entonces, ¿qué encontramos aquí del 3 al 6? 1. Él encontró consuelo total en Yahweh. Y eso es lo que tú tienes que experimentar. Si no es que ya lo experimentas. Un consuelo total en Yahweh, una seguridad. A ver, para los que no conocen Elohim, no saben si ellos van a tener éxito o no en lo que hacen. Pero para nosotros eso no hay ningún problema. Sabemos que Yahweh nos sustenta y que el trabajo está garantizado para esta semana. Está garantizado para esta semana. Pero hay que trabajar, lógico, hay que levantarse temprano o bien, como en el caso mío, desvelarse. Entonces, de que tenemos que trabajar, El que no trabaje, que no coma. Entonces, aquí el rey David encontró consuelo total en Elohim. Y luego, número 2, del 3 al 6, número 2 como observación, usó la metáfora de un escudo. Recuerda que era profeta. Y los profetas hacían metáforas. En este caso, utilizó la metáfora de un escudo, que sabía que lo protegería. Pues un escudo es para proteger. Y recalca aquí, como número 3, algo que a mí pues me llena de mucha bendición, y estoy seguro que a ti también, a ustedes también.
aquí y allá, amados Sahim. Dijo esto, que el Adón era la verdadera fuente, tal vez en otras palabras, la verdadera fuente de su protección. Él es la verdadera fuente de su protección. Como se están poniendo las cosas, amados Sahim, entonces el Adón es la verdadera fuente de la protección, de su protección. Porque me estoy encontrando con mucha gente conocida aquí, mía, en Tehuacán, que están contratando policías, porque la situación cada día se está poniendo más difícil. Entonces contratan policías, contratan guardias, hay guardias en si va uno a un fraccionamiento, si yo voy a un fraccionamiento a dar una consulta, tengo que llegar con mi carro, etcétera, dejar mi credencial de lector. Sí, si ya me conoce, me dice, sí, pase, doctor, etcétera. Pero de todas maneras yo tengo que dejar algo, mi credencial, etcétera. Y más adelante me encuentro otros policías, y más adelante me encuentro otros policías, etcétera. La gente tiene mucho miedo. Bueno, hay razón, pero nosotros confiamos en Yahweh. Entonces, inclusive en los negocios, etcétera, con los asaltos, los secuestros, tantas cosas, eso es muy delicado. Reprendemos toda obra del mal, cancelamos todo tipo de maldición en el nombre de su don Yahshua Mashiach y lo echamos fuera. Y entonces la gente cada día ocupa más policías. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Confiar en Yahweh, pero en santidad. Por eso renovamos los votos, nada de la Lashon Hará, nada de esto, nada del otro, ser auténticos. Cuidado con la Lashon Hará, es muy peligrosa. Y más si a ti no te constan las cosas, lógico, pues eso es la Lashon Hará. Si no te constan las cosas, es muy delicado decir, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que aquí. Cuidado, mucho cuidado, no. Tener todas las pruebas en la mano para poder hablar. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí, de que el rey David encontró consuelo en el carácter de Elohim, usé la metáfora del escudo, y encontró que él era la fuente de la protección, la fuente de la protección. Esto, recuerden, a pesar de las burlas de los adversarios. Sí me gustaría que anotaras eso. A pesar de las burlas de los adversarios que decían, no va a tener escapatoria, para él no hay salvación. Aquí está en el Salmo, no estoy inventando. A pesar de las burlas de los adversarios, que recuerda, tienen una finalidad: atemorizar, etcétera, etcétera. Y después de atemorizar, ridiculizar. Por eso es la difamación. Pero la situación es esta. La intención principal es: Elohim te ha abandonado. Pero si tú eres Kadosh, no te va a abandonar jamás. Ya dijimos, Yahshua lo dijo: yo estaré con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así está claro, porque Él es Elohim. Bueno, ahora, David, si gustan anotar, confiaba en que Elohim lo restauraría. Uno, o sea, restaurar no en cuanto que él hubiera, porque el pecado de Jezabel fue otra cosa y él se arrepintió. Eso está en el Salmo 51. Entonces, David confiaba en que Elohim lo restauraría, se le daría fuerza otra vez y lo volvería a poner en su trono, no por orgullo, sino porque el Eterno se lo dio. Entonces, el rey David confiaba en que Elohim lo restauraría y que lo volvería a poner en su trono. Y vuelvo a repetir, recalco, no por orgullo, no, sino porque sabía que eso venía de parte de Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, tu puesto, la justicia, aquí intervienen muchas cosas y eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el estudio de Coelet. Ahora, aquí vemos una frase, en el verso 3 dice, lo voy a decir: tú eres mi esplendor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La frase, el que levanta mi cabeza,
anótelo, es igual o expresa confianza en dos cosas. Uno, en que recuperaría su dignidad y su posición. Recuperaría su dignidad y su posición. Su posición como el rey de Israel. Pero eso de que el que levanta mi cabeza, eso expresa o es igual a la confianza en que recuperaría ¿qué? Su dignidad y su posición de rey de Israel, porque no se lo dio X o Z, sino el Eterno. Ahora, que lo haya ungido el profeta es otra cosa. Bueno, ahora, vamos por favor a Bereshit, amados Sahim, en Génesis 40, vamos para allá, Génesis 40, Bereshit significa en el principio, para los nuevecitos, 40 en el verso 13. Fíjense cómo si a un goy, recuerden que no hay una hoja del árbol que se caiga si no es con el permiso del Eterno. Si a un goy lo restaura en su puesto, cuanto más a un kadosh. Tienen Bereshit 40:13, dice: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Ahí está, mira. Y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Fíjense, me llama la atención. Levantará a Faraón tu cabeza. ¿Sí? 2, te restituirá. Y 3, lógico, a tu puesto. Si a un goy le hizo justicia, ¿cuánto más a un hijo de Elohim? ¿Cuánto más a un kadosh? Si tú recuerdas la historia, bueno, no se trata de ministrar la parashá, pero si tú recuerdas la historia, entonces se le culpaba de que había en la tradición, que lógico, sí, es verdadera porque concuerda muy bien, con que había una copa, una mosca en la copa que le pasó el copero al faraón y por eso lo destituyó y lo mandó a la cárcel. ¿Quién recuerda eso? Eso es de las primeras parashot. Entonces, y al panadero porque supuestamente iba una piedrecita y a la hora de masticar el faraón se lastimó un molar. Bueno, eso es comprensible, eso sí, no suena a otra cosa. Pero, a ver, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá, a tu puesto. Entonces, si a un goy le hizo eso, ¿cuánto más a un kadosh? Y recuerden, bueno, en el caso de Yosef, en el caso de José, él tuvo bendición después, porque después vemos cómo en el 41, 42, a él no lo restituye a su puesto, lo pone más arriba. En el 41, verso 42, voy a leer desde el 41. Dijo además Faraón a Yosef: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en su mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y recuerden que es un prototipo de Mashiach, por eso dice que el pueblo dobló rodilla. Entonces, en el caso del copero era un goy y lo restituyó el Eterno, no tanto el faraón. El Eterno permitió que Yosef interpretara los sueños. Ahora, vamos a continuar en el Salmo 3, bendito es tu nombre, Abacados. Y voy a leer exactamente el verso 4 y el verso 5, aunque ya lo leímos, pero vamos a ir repasando. Salmo 3, verso 4 dice así: con mi voz clamé a Yahweh, y Él me respondió desde su monte Kadosh. Entonces es muy importante a veces no orar nada más en el pensamiento. Hay oraciones que nada más debemos hacer en el pensamiento para que el diablo ni siquiera se entere, porque el diablo no sabe los pensamientos, lo sabe Elohim, pero es bueno exaltar al Eterno con la voz. Con mi voz clamé a Yahweh, y Él me respondió desde el monte Kadosh. Y luego dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba.
Entonces, anótenlo por favor en sus apuntes para que después me ayuden a ministrar. Por haber sido protegido durante la noche, aunque estaba rodeado de enemigos, David estaba convencido, digamos, por fe, que sería librado completamente. Él está declarando ya la victoria antes de que suceda. Eso es lo que quiere el Eterno que hagamos. Entonces, por haber sido protegido durante la noche, repito, aunque estaba rodeado de enemigos, eso quiere decir que sería librado completamente. Entonces tú y yo hemos experimentado muchas cosas con algo parecido y es una confirmación de Elohim. Entonces vean cómo dice, a ver, vamos a analizarlo, el verso 4. Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió, o sea, desde su Kadosh monte, todavía no se dormía, todavía no sabía, digamos, pero él tenía fe, pues, cómo iba a ser el resultado, porque él sabía que estaba bien delante de Elohim. Entonces, con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su monte Kadosh. A ver el 4, amén. Entonces se siente, amados Sahim, se siente cuando el Eterno nos responde. Tú debes experimentar eso, si no es que ya lo experimentaste. Cuando Él nos responde y nos dice, ya, duérmete, todo está arreglado. Porque aquí dice, yo me acosté, o sea, después de que ya recibe la respuesta del Eterno, yo me acosté y dormí y desperté, porque Yahweh me sustentaba. Entonces, es tener fe antes. No se trata de que si ya ves las cosas, creas, porque eso es incredulidad. O sea, se trata de creer antes de que sucedan. Por eso yo dije, si tú tienes miedo a lo sobrenatural, no es porque íbamos a hacer nada esotérico acá, pues no estamos locos, sino porque puede suceder que alguien se levante y profetice algo, etcétera. Eso es sobrenatural, porque no es de este mundo, pero no porque fuéramos a hacer cosas malas. No estoy loco. Entonces, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. Bueno, ahora mucha atención. A la mañana siguiente, si gustas anotarlo, a la mañana siguiente, vean ustedes entonces, dice el 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. O sea, es la mañana siguiente, por así decirlo, el alba, pues, a la mañana siguiente. Por eso es, clamé a Yahweh y Él me respondió. Le respondió antes de que se fuera a dormir, no después. Si tú crees las cosas ya cuando las ves, eso no es fe. Porque va en contra de lo que dice la Tanaj. La Tanaj dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Está escrito? Entonces, si tú crees hasta que están las cosas, mira, me vas a tildar de loco, si quieres tíldame de loco, pero yo sabía que el tema del miércoles era muy importante. No porque el de hace 8 días no lo fuera, pero el Eterno pone algo en mi corazón y entonces yo tengo que actuar. La fe es esto. Yo le pedí al Eterno que no llueva el miércoles en la noche, por favor, ni el sábado, ni el martes en la noche, cuando los amados aquí van a hacer sus votos de la Kehilá mundial. Pero es a veces cuando se oye la voz del Eterno en el Espíritu, como cuando le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Tú tienes la vara, actúa. Entonces se le puede decir, si lo quieres creer, créelo, y si no, bueno, no lo creas y lo siento, porque la fe es eso. Nubes se mueven de acá, porque voy a ministrar un tema muy importante y el Eterno ya me dio su respuesta. Y ya. Si lo quieres creer, créelo. Si no, lo siento por ti. Vas a decir, bueno, el resto está loco, ya manda hasta las nubes. Pero Kefas, hoy en la madrugada estuve yo orando desde las 4 de la mañana. Kefas, o sea, Pedro, les voy a hacer una pregunta, no contesten. ¿Él caminó o no caminó sobre las aguas? No contesten.
Dice la Taná que empezó a caminar sobre las aguas. Eso es lo sobrenatural. ¿Que eso es esotérico? No, ¿verdad? Yahshua HaMashiach mismo se lo dijo. Ven, tú puedes. ¿Sí o no? Hay cosas muy fuertes. Entonces, tengamos fe, en este caso como el rey David. Antes de que se fuera a dormir, él oró y tuvo la respuesta. Y por eso se durmió tranquilo. Porque alguien que esté mal con su relación con Elohim, pues no duerme, literalmente no duerme. Y amanece con todos los ojos rojos de que no pudo dormir. Entonces por eso dice, yo me acosté y dormí y me desperté. Bendito es el Abacadosh. Ahora, él estaba confiado en la liberación que daría Yahweh. Anótenlo, tú tienes que estar confiado en eso, porque vienen tiempos difíciles, amados. Ahorita todavía hay rumores de guerra, etcétera, se están calentando los países, los motores de la guerra, etcétera, etcétera. Todavía no, pero eso llegará porque está profetizado. Entonces él estaba confiado totalmente en la liberación del Eterno. Por eso dice aquí, en el verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Todos el 6 nada más, por favor, amén. Ahora, el verso 7 y el verso 8. Levántate, Yahweh. Y esta oración la aprendió de Moshe. Levántate, Yahweh. Sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora vamos a ver que este verso 8, ahorita lo voy a ministrar, es para el pueblo. Entonces, el verso 7 es una petición confiada. Anótenlo, amados. Es una petición confiada del rey David de ser salvado, así literalmente salvado, completamente de sus enemigos. De ser librado, salvado completamente de sus enemigos. Ahora, el rey David, en pocas palabras, dice que Yahweh siempre había destruido a todos sus enemigos. Siempre había destruido a todos sus enemigos. Porque aquí está hablando en tiempo pasado, igual está en el original hebreo. En el verso 7 dice, levántate Yahweh, sálvame Elohim mío, porque tú heriste, tiempo pasado, a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. A ver, todos el 7, por favor, amén. En pocas palabras, el rey David está diciéndole así al Eterno: tú ya lo hiciste, Abacados, algún día, vuélvelo a hacer otra vez. Anótelo. Entonces, es decirle al Eterno: tú ya has destruido a mis enemigos, los has esparcido. Y entonces, por lo mismo, el rey está pidiendo que lo hiciera otra vez. Que lo hiciera otra vez, porque aquí está en tiempo pasado. Tú los heriste, o sea, tiempo pasado. Él había librado muchas guerras. Y de todas salió victorioso. Todas. Ahora, hay algo que quiero compartirles: la seguridad. Entonces, aquí el rey David estaba seguro de que Elohim los destruiría. Estaba seguro. Todos los impíos, y dice la Tanaj eso, y todos los inicuos y todos los perversos tendrán su paga. Todos. Y los kadoshim tendrán su recompensa, y los impíos tendrán su castigo. Todos, sin excepción. Las personas pueden ahorita, por ejemplo, violar jovencitos y violar niños y hacer muchas cosas, y los meten a la cárcel y salen
al mes y después hasta los reconocen las víctimas y van con el juez otra vez al Ministerio Público. Estoy hablando a nivel mundial inclusive, etcétera, etcétera. Y parece una burla eso, ¿no? Pero de todas maneras la justicia divina no llega ni tarde ni después, sino llega a tiempo de Yahweh, siempre, siempre. Pero eso es lo que los perversos no pueden ver, eso no lo pueden discernir ellos, no lo ven, por eso siguen manchando sus manos con sangre inocente. Es algo que ellos no pueden ver. Entonces, algo que tú y yo tenemos que aprender de este salmo es que si David estaba tan seguro que Elohim los iba a esparcir, los iba a destruir a sus enemigos, a nuestros enemigos, igual ahora, pero siendo Kadoshim. Entonces, a ver, el rey David lo está diciendo como si esto ya hubiera sucedido. Anótenlo. Lo está diciendo como si esto ya hubiera sucedido. Esa es la enseñanza del tú heriste. A ver, ¿cómo es eso? Pues no que era el pasado. Sí, pero ya al decirlo con esa seguridad, lo está afirmando, tú lo harás otra vez, Abba. Tú lo harás otra vez. Y tú esparcirás a mis enemigos. Entonces ya lo estaba dando como si esto ya hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque David tenía tanta comunión con Elohim que sabía el pensamiento, es un decir, sabía algo del pensamiento de nuestro Elohim, porque Elohim es infinito. Porque Elohim ve las cosas que son como si ya fueran. Porque Él es eterno, para Él no hay pasado, presente y futuro. Cuando Yahshua HaMashiach habla sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Dice, eso fue enseñado en la zarza, y en la zarza no se habla nada de eso, ya vimos esa administración. Entonces el Eterno declara las cosas como si ya fueran eso, como si Abraham, Isaac y Jacob ya estuvieran otra vez con su cuerpo nuevo en el milenio. Eso es algo que nosotros tenemos que tratar de entender, o entender, ¿por qué no? Bien, al 100%. Ahora, lo que me llama la atención aquí también en el Salmo es que las imágenes que utiliza el rey David de la destrucción son muy descriptivas, eso me llama mucho la atención, porque son golpes demoledores sobre sus enemigos, o sea, sobre las caras de sus enemigos, porque dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Entonces, a ver, la descripción que está haciendo aquí es que son imágenes de una destrucción de los enemigos, pero son muy descriptivas, porque está hablando de aquí, en la segunda parte del 7, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Él tenía tanta seguridad que lo volvería a hacer, que lo está diciendo como si ya hubiera sido. Está hablando de batallas pasadas, pero está teniendo tanta fe y él está diciendo, Yahweh, tú lo has hecho una vez, hazlo por favor otra vez. No sé si me estoy dando a entender. Entonces eso afirma que Elohim, en su fe del rey David, eso afirma que los destruiría completamente a sus enemigos. Ahora, hay una conclusión, miren. La salvación, mire, cuando dice el verso 8, la salvación es de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Yahweh, o sea, la salvación solamente viene de parte de Yahweh. Quien pagó fue Yahshua es Yahweh. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Por qué dijo esto el rey David, inspirado por el Ruach HaKodesh? Anótenlo, por favor. El pueblo somos nosotros. Y si tú no lo crees, entonces te equivocaste de congregación. Pero nosotros guardamos Torah. Y tú eres Israel. Tú eres parte de Israel, porque guardas Torah. Aleluya. Entonces, el pueblo somos nosotros. Ahora, podía orar el pueblo confiadamente en Yahweh en circunstancias parecidas. Y tú y yo pasamos circunstancias parecidas. Yo he pasado muchas circunstancias, si no iguales en magnitud, pero sí parecidas, peligros y cosas de esas, etcétera, parecidas como la redundancia lo padeció el rey David. Entonces, si nosotros clamamos, vamos a ser partícipes también de la bendición
de una manera semejante como le pasó al rey David. Por eso dice, las salvaciones de Yahweh sobre tu pueblo sea tu bendición. Porque si no hubiera terminado en el verso 7 del Salmo. Entonces ya no alcanzaría más allá. Y recuerda que el rey David, por eso dije que era profeta. Él profetizó varias cosas. Él profetizó sobre Yahshua HaMashiach. Él profetizó sobre Yahshua HaMashiach. Hay muchos salmos y ya los estudiamos y los vamos a seguir estudiando. Entonces, se instruye entonces aquí a que el pueblo tenga fe, en pocas palabras. Si dice, sobre tu pueblo sea tu bendición, se está instruyendo a nosotros que tengamos fe en medio de peligros y de muchas circunstancias que Elohim va a permitir o ha permitido en tu vida, en mi vida. Y eso nos mantendrá, lógico, en vida y nos protegerá, aunque nosotros estemos en un profundo sueño. Porque aquí dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Yahweh me sustentaba. En pocas palabras, era mucho ejército el que estaba en oposición contra él, por medio de Absalón. Y si él se acostó y durmió y se despertó, es porque Yahweh lo permitió. Eso está diciendo acá. Ahora, se los dejo de tarea. Había un rey, y ya lo estudiamos, que él dijo, yo no sé ni guerrear, ni hacer esto, ni hacer el otro, pero solamente sé cantar. Y empezó a cantar y se durmió, y fue liberado de sus enemigos. Se los dejo de tarea, revisen los 1000 videos. Pero sí, bueno, está en la Tanaj, búsquenlo de alguna manera en concordancias y demás, es lo más seguro. Entonces, a ver, tú y yo hemos pasado, si no situaciones parecidas en magnitud, pero sí parecidas en el peligro, de una o de otra forma. Y vienen más peligros, entonces tenemos que estar confiados que Yahweh nos sustenta. Y Él está compartiendo aquí, como buen siervo del Eterno, está compartiendo la bendición. Porque si no, entonces, repito, el Salmo hubiera quedado en el verso 7 y se acabó. Y el pueblo hay que se las vea. No debemos de ser así los que servimos al Eterno. Primero está el pueblo y después nosotros. Primero está el pueblo y después nosotros. Eso que te quede claro. Entonces, a ver, ¿cómo podemos decir, bueno, hay tantos peligros, hay tantas cosas, nos rodeamos de policías, que esté cada patrulla en una casa de nosotros o allá, con tantos peligros en Estados Unidos y demás? Apenas hablaba yo con un buen ag y me decía, esto se está poniendo peor aquí en Orlando, Florida, y México, y los ataques terroristas allá en Europa, y eso se va a seguir aumentando. Tenemos que confiar totalmente en Yahweh, pero cumplir los preceptos, en ese caso, los mandamientos que guardó el rey David, la santidad. Ahora vamos a leer todos el Salmo, ustedes lo van a leer todo el Salmo y entonces ya le vas a entender mejor. Del verso 1 al verso 8, todos parejitos, ninguno se atrase ni se adelante, y fuerte y con gozo, porque es Shabbat. Amén. Aleluya. Ahora, ya dicho este salmo, entonces nosotros tenemos que estar orando, si hay que orar todos los días, y todo el tiempo hay que estar orando, no caer en un fanatismo religioso, lógico, ni hacerlo por religiosidad menos, no,
sino siendo conscientes. Ahora, les voy a leer la versión que tengo aquí y ahorita les quiero compartir un tema pequeñito porque voy a ir como contestando dudas de varios hermanos dentro de los mismos temas que se van a ir compartiendo. Entonces les voy a leer lo que dice la versión que traigo siempre. Dice: David compuso este salmo cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Elohim mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. Fíjense muy bien cómo lleva el mismo contexto pero con otras palabras. Lo vuelvo a repetir: son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. ¿Recuerdan? Eso es el miedo primero que pone el diablo, y Yahshua Mashiach le reprenda, y a todos sus hijos. Solo tú, Elohim mío, me proteges como un escudo, y con tu poder me das nueva vida. Ahora, aquí no dice, oh Yahweh, o clamé, sino dice, a gritos te llamo. Y realmente esta versión, les digo, como que pone un poquito más énfasis en lo que pudo haber sido como realidad, no porque esta versión diga mentiras, no. Pero cuando dice clamé, es porque a gritos, sin ser irreverente, se le dice al Eterno. Fíjate la angustia que ha de haber sentido el rey David rodeado de enemigos, A gritos te llamo y desde tu templo me respondes. Yo me acuesto y me duermo, ya lo ministré, y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Y es algo que le debemos de pedir todos los días al Eterno. Vigila mi sueño, Saba, por favor. Y no cenes tanto. Y no vas a tener tantas pesadillas. Porque también la cena, cuidado. No me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. Fíjate, no me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. Dice el verso 7, Elohim mío, levántate y ponme a salvo. Ahora, lo voy a decir tal cual, porque esta es una versión como para que se entienda más a las personas más sencillas, sin ser irreverente. Rómpeles la cara a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Y luego el verso 8, Elohim mío, solo tú puedes salvarme, bendice a tu pueblo. Y tú y yo somos pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener confianza en todo lo que ya viene. Ahora, me han preguntado, y esto que queda incluido en este tema, aunque no es el tema del Salmo 3, ya terminó. Me han preguntado en qué monte se transfiguró Yahshua cuando aparecen Moshe y Eliyahu. ¿En qué monte? Hay un 95% de probabilidad que haya sido en el monte Tabor. Hay en la baja. Ellos estaban, fíjense muy bien, mucha gente piensa que no, porque dice, bueno, pero si ellos estaban primero en la baja Galilea, en el valle de Jezreel, ¿cómo es posible que de repente vayan a llegar tan rápido? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, a ver, vamos a ir a Marcos 8, en Marcos 8, 27. Bendito es el abacados. 8, 27. Cuando tengan Marcos 8, 27 me dicen un amén. Entonces, sobre cuál es el monte donde se transfiguró Yahshua, no hay una seguridad. Por eso dije el 95, aunque es mucha posibilidad que sea el monte Tabor. Entonces ya después ahí en internet con calma buscas monte Tabor, etcétera, ya están fotografías. Marcos 8, 27 dice, salieron Yahshua y sus discípulos también por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndolo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? A ver, por favor, lean el 27, amén. Ahora, en Marcos, ahí adelantito, 9:2, dice así, 6 días después, Yahshua tomó a Kefas, a Jacob y a Yohanan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yahshua. Y entonces Kefas dijo a Yahshua: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 Sukkot, no Sukkayot, Sukkot, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Entonces vemos cómo es el contexto, pero ¿cómo es posible que hayan llegado tan lejos desde Marcos 8:27 hacia Marcos 9:2? Pero es que dice 6 días después. Entonces recorrieron, anótenlo, 70 kilómetros. ¿Cuánto caminaban? Recorrieron 70 kilómetros, por eso 6 días después. Y entonces sacamos cuentas y lo lógico es que lo que sucedió en Marcos 8:27 haya sucedido en Reshón, es decir, en domingo, para que se entienda, porque ya estudiamos que la transfiguración es, digamos, es sinónimo del milenio, porque aquí ya está hablando Kefas de que hagamos Sukkot, ¿sí? Y eso solamente va a ser en el milenio. Entonces, lo lógico que fue domingo, 6 días después, y entonces Shabbat. Domingo, se supone domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, para decirlo así en español. Entonces, ahí tienen la respuesta para los que habían estado preguntando dónde había sido la transfiguración de nuestro don Yahshua. Bueno, cierren su Tanaj, pero aún no terminamos. Cierren su Tanaj, amados Sahim, pero aún no terminamos. Y así voy a ir respondiendo. Si quieren ir enviando sus preguntas, con mucho gusto, en lo humildemente que yo sé, o que pueda yo investigar si no lo sé, porque nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo. Yo con mucho gusto les voy dando respuesta dentro de los mismos temas, y así queda filmado. Y de esa manera todos vamos a seguir, bendito es el nombre de Yahweh, vamos a seguir aprendiendo. Ahora ahí mismo cierra tu Tanaj, vamos a reflexionar sobre el tema que acabamos de ver del Salmo 3. El mundo se está poniendo cada día más feo y no vamos a contratar policías y demás. Alguien me dijo, no es creyente la persona que me lo dijo, vino a querer saber nada más algo. Es esposo de una de las ajot o ajayot de aquí, perdón. Entonces me dijo, oiga Roe, ¿qué no tienen vigilancia? Sí, está la vigilancia, pero no veo policías. ¿Qué querías ver, policías con metralletas allá afuera? No, lo que tú no ves lo hay. Hay ángeles de Yahshua HaMashiach, hay ángeles alrededor de este precioso rebaño de Yahshua. Y exaltamos alaba. Sí, claro. Hay ángeles, hay malajim. Ahora, yo lo digo con convicción que hay malajim, porque los he visto, los he sentido. Si tú no los has visto ni los has sentido, ten convicción en fe, porque lo dice la Tanaj, que hay malajim que acampan alrededor de el que teme a Yahshua, el que teme a Yahweh. O sea, hay ángeles, sí, el Salmo 27, el Salmo 91 y tantos salmos. Entonces, no puede ser que estemos reunidos aquí guardando Torah, guardando Shabbat, hablando de santidad, exaltando al Eterno, etcétera, y que no haya ángeles. Eso no es posible, eso no. Ya ministré un tema de los ángeles, pero si quieres Shemei anota para que quede pendiente. Y entonces, hay malajim, claro que hay malajim, claro que hay ángeles, bendito es Yahshua Mashiach. Si está el Rey de la Gloria, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Cuanto más también, si está el Eterno, ¿cómo no va a haber malajim? Aleluya, despierta Israel. Vamos a ponernos de pie, amada Kehilá.
Entonces nada que temer, nada. Recuerda, sin el permiso del Eterno, el diablo no puede hacer nada. Y tus cabellos y los nuestros están seguros en nuestra vida en manos de Yahshua. Nada puede hacer el enemigo, nada. Y lo que sí es muy importante es que nos guardemos en santidad, bajo el talí de Yahshua HaMashiach. No somos sus hijos, es decir, no en una actuación como de cobardes. Cuando yo digo, porque esto es muy importante aclararlo, cuando yo digo Yahshua HaMashiach le reprenda, no es por miedo, porque el Eterno está conmigo, el Eterno está con nosotros, con los Kadoshim, con las Kadoshot, a nivel local y mundial. Pero si tú lo utilizas, esa frase, como amuleto, estás mal. Porque si tú estás ministrando, etc., y entonces el diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Si lo utilizas la frase como amuleto, bueno, que lo reprenda, pero no, que no me toque, que no me pase nada, Padre, etc. No, entonces estás siendo cobarde, no eres un hijo del Eterno. No, porque no tienes la seguridad de que Yahweh te está guardando. Si estamos diciendo algo, si yo estoy ministrando y esto, y el diablo así, Yahshua HaMashiach le reprenda, porque es así, Yahshua HaMashiach le reprenda, pero no lo estoy diciendo para esconderme como un cobarde bajo el talí de Yahshua, sino como su hijo, y por seguridad, lógico, digo, Yahshua HaMashiach reprenda a Satán, sus ángeles y todos sus seguidores. Pero no utilices la frase por miedo, porque eso lo huele el diablo. Él tiene que ver en ti, sí, seguridad, porque eres hijo de Yahweh.